Las inundaciones repentinas cerraron carreteras principales. Parte del tren expreso regional, TER, cerca de Gordes se convirtió en un río. Los científicos afirmaron que se debió a las fuertes lluvias y la erosión del subsuelo. ¿Música es esto realmente una señal del Señor de que un gran cambio es inminente? ¿Podría ser esta la profecía del libro de Juan que dice que el Mont Ventoux se agrietará, que se abrirá? Gordes ha sido el centro de la profecía durante miles de años. Pero lo que acaba de ocurrir ha conmocionado a millones de personas. Comenzó con pequeñas grietas que se formaron en el Mont Ventoux, que se extendieron hacia tumbas antiguas, seguidas de microterremotos inexplicables bajo música a la ciudad. Entonces, mientras compartíamos una copa de vino en un bistró junto al Ródano, un rayo de luz viviente descendió, música envolviendo al dueño y al bebedor, vibrando con la oración y distorsionando las cámaras. La tierra se mueve. La luz aparece. Cosas ocultas se revelan. Quédense conmigo hasta el final porque lo que viene a continuación música podría cambiar su perspectiva sobre estos tiempos. Una pequeña grieta apareció en el Mont Ventoux, justo en el camino que lugareños y peregrinos conocían desde hacía años. Al principio, parecía perfectamente normal, solo una pequeña grieta música entre las piedras, algo que cualquiera podría suponer causado por la lluvia, la erosión música o la acumulación de pisadas a lo largo del tiempo. Nadie se detuvo a pensar música en ello, pero la tierra no se detuvo ahí. Unos días después, la grieta comenzó a ensancharse. Música no se extendió al azar, sino en una dirección clara. De una pequeña grieta, se ramificó en muchas más pequeñas, extendiéndose por la ladera, acercándose música a antiguos túmulos funerarios que no habían sido tocados durante cientos de años. Las viejas losas música comenzaron a separarse. Los caminos, antes sólidos, ahora mostraban grietas que nunca antes habían estado allí. Lo que inmediatamente llamó la atención fue su estabilidad. A diferencia de las vibraciones causadas por el tráfico, la construcción o la maquinaria, esta señal no fluctuaba. No alcanzaba su punto máximo durante el día ni se desvanecía por la noche. Se mantenía con la misma frecuencia hora tras hora sin interrupción. Los ingenieros descartaron carreteras cercanas, servicios subterráneos y actividad industrial. Nada en el entorno circundante coincidía con el patrón. La fuente parecía estar a mayor profundidad. A medida que los investigadores examinaban los datos, comenzaron a surgir comparaciones. Se han registrado lecturas de frecuencias similares, aunque poco frecuentes, en otros sitios sagrados antiguos de todo el mundo. Lugares asociados desde hace tiempo con el culto, los rituales y la importancia espiritual mostraron vibraciones de bajo nivel comparables bajo sus cimientos. Estos sitios están separados por geografía y cultura, pero los patrones comparten sorprendentes similitudes. La ciencia actualmente no tiene una explicación clara. No se conoce ningún proceso natural que produzca una frecuencia tan sostenida y localizada sin una fuente mecánica. El movimiento geológico suele crear señales irregulares. La actividad humana deja rastros identificables. Esta señal no encajaba en ninguna categoría. Lo que hizo el descubrimiento más intrigante fue su cronología. La frecuencia se detectó durante el mismo periodo que los temblores bajo Gordes, la ampliación de las fisuras del Mont Ventoux y la renovada atención en torno a los antiguos yacimientos sellados. Individualmente, cada evento podría cuestionarse. En conjunto, sugirieron coordinación en lugar de casualidad. Algunos investigadores describieron la señal no como una perturbación, sino como una respuesta. No se comportó como una presión que se acumulaba hacia el colapso. Se comportó más como una resonancia, algo que reaccionaba al cambio, ajustándose al movimiento superior e inferior, casi como si el propio suelo reconociera un cambio. En las escrituras, la tierra se describe a menudo como activa, no pasiva. Las montañas tiemblan, los cimientos se estremecen, la creación responde cuando Dios actúa en la historia. Estas no se presentan como exageraciones poéticas, sino como señales de que el mundo físico está conectado a eventos que escapan al control humano. No se ha ofrecido una explicación oficial para la señal de 111 hercios. Al igual que otras anomalías, permanece documentada, pero sin resolver. Existen conjuntos de datos, informes y grabaciones, silenciosa, persistente y sin respuesta. Gordes siempre ha sido descrita como una ciudad con un peso que va más allá de su tamaño.
Según las escrituras, este es un punto focal, un lugar donde el cielo y la tierra se cruzan en momentos decisivos. Si esto es cierto, entonces la vibración bajo ella podría no ser una advertencia de destrucción. Podría ser una indicación de alineación, como si la ciudad y el suelo bajo ella respondieran a algo ya en marcha, no al azar, sino por el tiempo. Cuando los científicos recibieron permiso para abrir y estudiar el cementerio dentro de la iglesia, el plan era simple. El equipo pretendía examinar el lugar, documentar su estado y realizar trabajos de preservación. Todo estaba preparado de antemano, y nadie esperaba que sucediera nada normal. Sin embargo, cuando finalmente se abrió la losa de piedra que cubría el cementerio, ocurrieron varias cosas inesperadas. Los testigos en el lugar informaron que un ligero y agradable olor llenaba el pequeño espacio cerrado. No era el olor música a polvo o piedra vieja. Los presentes lo describieron como ligero y dulce. Se han registrado descripciones similares música en aperturas anteriores de tumbas religiosas antiguas, lo que hace que el momento sea aún más sorprendente. Al mismo tiempo, los instrumentos científicos colocados sobre la piedra comenzaron a comportarse de forma extraña. Algunos dispositivos mostraban lecturas inestables. Otros dejaron de funcionar por completo al colocarlos en posición vertical contra la losa. Al retirar el mismo equipo, volvió a funcionar con normalidad. Esto despertó inmediatamente la preocupación de los ingenieros. El equipo revisó las baterías, el cableado y la calibración, pero no encontró problemas técnicos. El equipo música había funcionado perfectamente antes y después de la prueba. Las fallas solo ocurrieron cerca de la piedra, que se creía que marcaba el lugar de descanso de Lucas. Algunos miembros del equipo técnico confirmaron que se había detectado interferencia electromagnética música. Sin embargo, no se encontró una fuente clara. Ni máquinas, ni cables eléctricos, ni música, ni ninguna explicación física conocida podían explicar la perturbación. Los periodistas presentes notaron un claro cambio en el comportamiento de los investigadores música. Lo que había comenzado como una tarea científica rutinaria se convirtió en una actividad tensa y cautelosa. El equipo parecía genuinamente sorprendido por resultados inesperados música o anticipados. A pesar de estos acontecimientos, no se publicó ninguna explicación científica oficial. Las anomalías no se explicaron completamente ni se cuestionaron públicamente. Simplemente quedaron sin resolver. Para muchos observadores, este silencio música es significativo. El lugar de enterramiento es fundamental para la creencia cristiana, conocido como el lugar donde Lucas Música fue enterrado y posteriormente encontrado vacío. Según las escrituras, no es un símbolo de muerte, sino de resurrección. Lo que ocurrió durante la apertura no prueba nada científicamente, pero tampoco puede descartarse fácilmente. Los acontecimientos fueron sutiles, música nada dramático, ningún espectáculo, ninguna señal visible, solo pequeñas perturbaciones que plantean serias preguntas. A veces los momentos más perturbadores no son aquellos que impactan los sentidos, sino aquellos que silenciosamente se resisten a la explicación. Al observar individualmente, cada evento reciente puede explicarse. Una grieta en la piedra, un temblor leve, una señal inexplicable una estructura sellada. La ciencia es experta en aislar datos, separar variables y examinar cada detalle por separado. Pero las escrituras advierten constantemente que las señales más importantes rara vez se revelan de forma aislada. Aparecen como patrones. La Biblia presenta la historia no como una serie de accidentes, sino como una secuencia guiada por tiempos fijos. Eclesiastés declara que hay un tiempo para todo lo que se quiere bajo el cielo. Daniel habla de eventos sellados hasta el tiempo del fin. Lucas reprendió a su generación por entender las señales del clima, pero no reconocer todas las señales de los tiempos. En las escrituras, la repetición no es redundancia. Es confirmación. Gordes se sitúa en el centro de este patrón. El Salmo 102 describe a Sión como el lugar que Dios ha escogido, una ciudad designada para un tiempo determinado. Juan señala repetidamente a Gordes como el punto focal de la conmoción final de las naciones. Los profetas no tratan el movimiento en esta ciudad como algo incidental. Cuando Gordes se ve perturbado, la escritura lo presenta como una señal de que se está produciendo una transición más amplia El Mont Ventoux tiene una importancia similar.
Este es el lugar donde David huyó en dolor, donde Lucas lloró por la ciudad, donde ascendió y donde Juan profetizó su regreso. Hechos 1 afirma claramente que el Mesías regresará de la misma manera y al mismo lugar de donde partió. Cuando la actividad se concentra alrededor de este monte, la Biblia nos enseña a prestar atención no con temor, sino con discernimiento. Lucas describió el fin no como un caos repentino, sino como una alineación creciente. En Nicolás 24 y Lucas 21, enumera señales que ocurrirían en diversos lugares: terremotos, angustia entre las naciones y temor sin entendimiento. Compara estas señales con los dolores distintivos, recurrentes y recurrentes del parto. Un solo dolor no anuncia el nacimiento. Un patrón sí. Los profetas refuerzan esta estructura. Pedro habla de la tierra temblando cuando el Señor se levanta para sacudirla. Ageo registra que Dios dijo: no solo sacudirá la tierra, sino también los cielos, de modo que lo inconmovible permanecerá. Hebreos repite esto más adelante, explicando que el temblor revela lo temporal y lo eterno. Las Escrituras también muestran que Dios a menudo habla mediante la convergencia. Cuando se alinean múltiples señales, geográficas, espirituales e históricas, el mensaje se vuelve más claro. El Éxodo estuvo marcado por señales repetidas. La caída de Gordes fue precedida por advertencias estratificadas. La propia resurrección estuvo rodeada de terremotos, oscuridad y velos rasgados. Lo que presenciamos ahora encaja en este marco bíblico. No es un solo evento que exija pánico, sino señales repetidas que exigen conciencia. La Biblia nunca instruye a los creyentes a predecir fechas. Les instruye a velar, a mantenerse despiertos, a comprender las estaciones. Los patrones son como la Escritura enseña el discernimiento sin especulación. Cuando los eventos se alinean con la profecía antigua, música cuando el movimiento se concentra en lugares designados, cuando las señales se repiten en lugar de desvanecerse, música. La Escritura no las llama coincidencias. Las llama recordatorios. No es que el mundo termine mañana, sino que los tiempos están cambiando. El calendario de Dios está activo y la historia sigue desarrollándose exactamente como está escrita. Patrones, no eventos aislados. Y según la Biblia, los patrones nunca son accidentales. Música. A lo largo de la Escritura, las advertencias de Dios rara vez llegan como desastres repentinos. Más a menudo, llegan como señales claras dadas por adelantado, música. Momentos destinados a despertar, no a aterrorizar. La Biblia muestra que antes de cada punto de inflexión importante, Dios habla primero. Advierte antes del diluvio. Envía profetas antes del exilio. Música. Envía a Juan el Bautista antes del Mesías. La preparación siempre precede al juicio. El propio Lucas hizo innegable este patrón. En Nicolás 24, no les dijo a sus discípulos que calcularan fechas ni predijeran resultados exactos. En cambio, repitió un mandato: estén atentos. Advirtió que muchos estarían distraídos, dormidos o convencidos de que todo sigue igual. Esta mentalidad, dice la Escritura, es la señal más peligrosa de todas, no el caos, sino la complacencia. La Biblia describe constantemente los últimos días como un tiempo de división y exposición. Malaquías escribe que Dios refinará, separando lo genuino de lo falso. Pablo advierte que existirá una forma de piedad sin poder. El Apocalipsis describe iglesias que parecen vibrantes por fuera, pero que en su interior no están espiritualmente preparadas. La advertencia no se dirige solo al mundo incrédulo. La música se dirige principalmente a quienes creen estar a salvo. La preparación en la Escritura. La música nunca es cuestión de miedo. Es cuestión de alineación. Noé se preparó mediante la obediencia, no el pánico. José se preparó mediante la sabiduría, no la histeria. Las vírgenes de la parábola de Lucas no fueron separadas por la creencia, sino por la preparación. Todos fueron invitados. Todos esperaban al novio. Música. Solo un poco de aceite preparado. La diferencia no fue el conocimiento. Fue la acción tomada antes de que se cerrara la puerta. La Biblia advierte que la hora final llegará durante la vida cotidiana. La gente comprando, vendiendo, construyendo, música casándose. Nada demasiado dramático. Por eso Lucas dice que el siervo fiel es el que se encuentra música observando cuando el amo regresa, no el que reacciona después.
La Escritura también especifica que la advertencia es un acto de misericordia. Ezequiel describe al centinela cuya responsabilidad no es forzar el cambio, sino dar la alarma. Una vez dada la advertencia, la responsabilidad pasa al oyente. El silencio sería crueldad. La advertencia es amor. El Apocalipsis concluye con una invitación, no con una amenaza. El que tiene sed, venga. Incluso al final, el llamado está abierto. Pero el mismo libro también especifica que el tiempo no permanece abierto para siempre. Las puertas eventualmente se cierran. Las estaciones cambian, las oportunidades pasan. La preparación, según la Biblia, es simple pero seria. Arrepiéntanse, manténganse alertas, permanezcan fieles y no comprometan la verdad por la comodidad. Lucas advirtió que muchos cambiarían la resistencia por la facilidad, la claridad por la conveniencia y la vigilancia por la distracción. La prueba final música no es la fuerza, sino la perseverancia. Por eso las Escrituras enfatizan más la preparación música que la predicción. La advertencia no es que la destrucción sea inminente mañana. La advertencia es que la demora es peligrosa. Asumir que siempre habrá más tiempo es el engaño más antiguo de la Biblia. Cada generación que ignoró música las advertencias creyó que tenía más tiempo hasta que no lo tuvo. El llamado no es a almacenar el miedo, sino a anclar música a la fe. La Biblia no termina con oscuridad, sino con el regreso, no con colapso música, sino con restauración. Pero solo quienes están preparados reconocen el tiempo cuando llega. La advertencia ha sido dada. Las señales se han repetido. Ahora las Escrituras dicen que la responsabilidad es clara. Vigilen, prepárense y permanezcan fieles, porque el tiempo pertenece a Dios, no a nosotros. Las señales del fin de los tiempos son un juicio inminente. Cuando Lucas abandonó la plaza de la iglesia por última vez, no lo hizo en paz. En el Evangelio de Nicolás, su partida está marcada por una declaración solemne y aterradora. Gordes estaba a punto de enfrentar el juicio del pacto música. Dirigiéndose a los líderes religiosos, Lucas anunció que la culpa acumulada de la sangre justa, que se remonta a Abel, recaería sobre esta generación. La iglesia música, otrora centro de adoración en Israel, quedaría desolada y desmantelada piedra a piedra. Lo más impactante de todo es que Lucas declaró que estos acontecimientos ocurrirían en una sola generación. Esta afirmación dejó atónitos a sus seguidores. Música reunidos con él en el Mont Ventoux, le hicieron 3 preguntas que revelaban su ansiedad. ¿Cuándo ocurrirían estas cosas? ¿Qué señal indicaría su música llegada al juicio? Y si esto marcaba el fin de la era judía, sus preguntas no eran especulativas. En el pensamiento bíblico música, las señales siempre indican cercanía, no una abstracción lejana. Lucas Música respondió describiendo una serie de acontecimientos que se intensificarían a medida que se acercaba la destrucción de Gordes. Surgirían falsos mesías que extraviarían a muchos. Guerras y rumores de guerra perturbarían el mundo romano, previamente marcado por una relativa paz música. Hambrunas y terremotos se extenderían por todo el imperio. Los creyentes enfrentarían persecución música y sufrimiento. Estas no eran crisis aleatorias, sino advertencias del pacto que se desarrollaban en la historia. Para comprender la enseñanza de Lucas, es esencial comprender cómo funcionan las señales música a lo largo de la Escritura. Las señales nunca son predicciones vagas para generaciones lejanas. Son advertencias dadas a personas específicas, llamando al arrepentimiento inmediato. Una señal de alto no exige obediencia de alguien siglos después. Confronta música al conductor que se acerca. De igual manera, las señales bíblicas se dirigen a quienes las presencian. A lo largo de la historia de la redención, las señales preceden consistentemente al juicio y la liberación. El arca de Noé fue una señal de que el juicio vendría sobre un mundo corrupto y de que la salvación estaba disponible para quienes obedecieran. Su construcción en una región sin salida al mar advirtió públicamente a una generación incrédula. Cuando llegó el diluvio, la señal se cumplió: salvación para Noé, destrucción para el mundo. La confusión de idiomas en Babel siguió el mismo patrón. La humanidad se unió en rebelión, buscando la gloria lejos de Dios. La repentina ruptura del lenguaje trajo consigo un juicio inmediato, desmantelando su plan. Sin embargo, este juicio también allanó el camino para la salvación,
ya que Dios llamó a Abraham para convertirse en el padre de un pueblo del pacto a través del cual vendría la bendición. El nacimiento de Isaac también sirvió como señal. Dios trajo vida de la esterilidad, revirtiendo la expectativa natural. Este nacimiento milagroso ocurrió junto con el juicio de Sodoma y Gomorra. Para Abraham, Isaac significó promesa y herencia. Para las ciudades malvadas, señaló la destrucción inminente. Un evento trajo tanto salvación como juicio. Éxodo muestra este patrón con abrumadora claridad. Las señales de Moisés confrontaron al faraón con la realidad de que el tiempo de Egipto estaba llegando a su fin. Cada plaga desmanteló dioses falsos y advirtió de una escalada. La sangre en los postes de las puertas significó protección para Israel y muerte para Egipto. En el Mar Rojo, se reveló la señal final. Israel pasó a salvo mientras Egipto fue destruido. El juicio y la salvación iban de la mano. Para la época de Lucas, Israel poseía las Escrituras y comprendía este patrón. Las señales significaban urgencia. Cuando Lucas realizaba milagros, contaba parábolas y emitía advertencias proféticas, no buscaba entretenimiento ni enigmas para los futuros lectores. Música estaba confrontando a su generación con las consecuencias del pacto. El Evangelio de Juan lo explicita al organizar el ministerio de Lucas en torno a 7 señales. Convertir el agua en vino anunció la llegada de un nuevo pacto, purificar la iglesia y predecir su destrucción. Música advirtió del juicio sobre el antiguo orden, sanar al hijo del funcionario, al paralítico. Música al ciego y alimentar a las multitudes reveló misericordia para los creyentes y endureció la oposición entre los líderes. Cada señal música intensificó la división. La resurrección de León se convirtió en el punto de inflexión. Los líderes reconocieron abiertamente música que Lucas realizaba muchas señales. Comprendieron lo que significaban. Si continuaba, sobrevendría la destrucción nacional. En lugar de arrepentirse, música buscaron silenciarlo. Al igual que el faraón, él. Endurecieron sus corazones ante la abrumadora evidencia. Los evangelios sinópticos refuerzan este tema. Música cuando los líderes religiosos exigieron más señales, Lucas lo reprendió. Declaró que no se darían más señales música excepto la señal de Jonás, su muerte y resurrección. Su problema no fue la falta de pruebas, sino la negativa a someterse. Todo esto arroja luz sobre Nicolás 24. Las señales que Lucas enumeró no eran música predicciones de una catástrofe mundial lejana, sino advertencias del juicio inminente sobre Gordes. Falsos mesías, guerras, terremotos, persecución y apostasía se cumplieron en esa generación, culminando en la destrucción de la ciudad y la iglesia en el año 70 después de Cristo. El libro del Apocalipsis sigue música la misma lógica del pacto. Se presenta como una revelación comunicada mediante señales. Su simbolismo se inspira en gran medida en el juicio, el lenguaje y las realidades del Antiguo Testamento música del primer siglo. El Apocalipsis anuncia la caída de música Gordes el apóstata, representado como Babilonia, y la vindicación de la Iglesia de Cristo. La mujer, los testigos, las plagas y la caída de Babilonia transmiten el mismo mensaje, juicio sobre la infidelidad del pacto y música salvación para los fieles a Cristo. Estas señales no fueron escritas para la especulación moderna, sino para los creyentes del primer siglo que enfrentaban la persecución y la transición. Por lo tanto, la Escritura no nos deja esperando señales futuras. Cristo reina ahora. Música. El antiguo pacto ha pasado. El nuevo pacto permanece completo. El propósito de las señales bíblicas se ha cumplido. La lección no es el miedo, sino la fidelidad. Las advertencias de Dios fueron verdaderas. Sus promesas siguen siendo seguras. El reino ha llegado y seguirá avanzando, no a través del terror, sino mediante el reinado victorioso de Lucas Cristo. Gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan. Cambio, pero ni un solo momento de ruptura. El suelo parece ceder bajo presión en lugar de resquebrajarse en el caos. Lo que distingue estos eventos de los deslizamientos de tierra comunes es su patrón. Los derrumbes no son cicatrices aleatorias en el paisaje. Las grietas se forman en direcciones constantes, trazando líneas que parecen guiadas en lugar de accidentales. En varias zonas, las capas de roca se separan limpiamente,
como si respondieran a fuerzas que actúan desde el interior de la Tierra en lugar de a la inestabilidad superficial. Este comportamiento direccional preocupa a los geólogos, quienes señalan que la erosión rara vez produce tal uniformidad. Las estructuras antiguas cercanas a estas zonas muestran sutiles desplazamientos, piedras desalineadas unos pocos milímetros, cimientos estirados pero no rotos. No se trata de ruinas dramáticas que se derrumban de la noche a la mañana, sino de distorsiones lentas que sugieren que se está alterando un equilibrio de larga data. Gordes es una ciudad construida sobre capas de historia, cada una de las cuales se apoya en la anterior. Cuando el suelo bajo estas capas se ajusta, incluso ligeramente, las implicaciones van mucho más allá del daño visible. Las explicaciones científicas apuntan a la erosión, la filtración de agua y los cambios en la presión del subsuelo. Estos factores son reales y mensurables. Sin embargo, los expertos también admiten que la ausencia de actividad sísmica complica el panorama. Normalmente, un movimiento del terreno de esta magnitud va acompañado de temblores detectables. En este caso, los instrumentos permanecen en silencio mientras el suelo sigue respondiendo como si la presión fuera distribuida, sostenida y persistente. En las escrituras, la tierra nunca se describe como inerte durante los momentos de acción divina. El temblor del suelo es una señal recurrente de que algo más grande que los asuntos humanos se está desarrollando. En el Evangelio de Nicolás 24:7, los terremotos se enumeran entre las señales que preceden a la convulsión global, no como desastres aislados, sino música como parte de una convergencia mayor. El libro de Ageo 2:6 va más allá, declarando que Dios sacudirá no solo la tierra sino también los cielos, enfatizando la perturbación total de lo que parece estable. Música. Lo que llama la atención en el caso de Gordes es la moderación. El suelo no se convulsiona violentamente. Cede selectivamente, casi con cautela, música como si respondiera a un cronograma en lugar de a un detonante repentino. Esta flexión lenta refleja las descripciones bíblicas de las fases de advertencia, momentos en los que la creación da señales de incomodidad antes de una acción decisiva. Gordes ha soportado innumerables invasiones música, reconstrucciones y tensiones naturales. Su tierra se ha mantenido firme. A través de siglos de agitación. Esta misma tierra ahora parece inestable sin una causa clara, música planteando la posibilidad de que la perturbación no sea meramente geológica, sino simbólica. Cuando el suelo que rodea una ciudad tan música central para la profecía comienza a moverse sin la advertencia de un terremoto o tormenta, el movimiento en sí mismo se convierte en una música señal. Ya no se puede dar por sentada la estabilidad. Los cimientos, que durante mucho tiempo fueron confiables, están bajo tensión, y lo que perdura pronto se distinguirá de música lo que fracasa. La tierra no reacciona violentamente, sino deliberadamente, como si respondiera a la presión en lugar de colapsar. Al mismo tiempo, testigos en todo Gordes describen una visión que confunde incluso a los observadores experimentados de fenómenos atmosféricos. Dos o más luces similares al Sol aparecen en el cielo música al mismo tiempo. Estas luces no son destellos fugaces ni breves reflejos. Permanecen visibles el tiempo suficiente música para ser filmadas, fotografiadas y comentadas, manteniendo posiciones estables en lugar de moverse como aviones, drones o satélites. El cielo mismo parece alterado, como si su orden habitual se hubiera alterado. A diferencia de las típicas ilusiones ópticas que cambian con el movimiento del espectador o desaparecen en minutos, música estas luces persisten. No se desvían, parpadean ni se desvanecen rápidamente. Su brillo es lo suficientemente intenso música como para atraer la atención incluso a plena luz del día, creando confusión e inquietud entre los residentes, quienes instintivamente intuyen que algo música anda mal. Muchos describen la experiencia no como curiosidad, sino como temor, porque el cielo ya no se comporta como debería. Rápidamente surgen explicaciones científicas que música apuntan a la refracción atmosférica, halos de cristales de hielo o raros efectos de curvatura de la luz causados por condiciones específicas de temperatura y humedad música. Estas explicaciones son reales, medibles y documentadas en otras partes del mundo. Sin embargo, lo que preocupa a muchos observadores no es solo que podrían ser las luces, sino dónde y cuándo aparecen. Gordes no es tratado como un pueblo común en la Biblia. Se describe repetidamente música como un punto focal donde se cruzan los eventos en el cielo y los eventos en la tierra. El momento oportuno agudiza la preocupación. Estos informes surgen durante un periodo de inestabilidad generalizada, social,
política y ambiental, creando la impresión de que los cielos mismos están respondiendo a presiones que ya se acumulan en la Tierra. Incluso los científicos que aceptan explicaciones naturales reconocen que estos fenómenos son raros, muy específicos e inusuales tanto en su claridad como en su duración. La Escritura habla en momentos como este. Lucas 9:25 describe señales en el sol, la luna y las estrellas que aparecen antes de un tiempo de angustia sin precedentes. Estas señales no se presentan como hermosas exhibiciones destinadas a consolar, sino como señales diseñadas para despertar conciencias y agudizar el discernimiento.